Buenos días. Este video se ha desarrollado en base a la charla que se ha llevado a cabo en la jornada de investigación 2025 del Instituto Mostoya. Este video se desarrolla en base a una revisión de bibliografía, es decir, en base a un paper que tiene como objetivo analizar la efectividad de 4 métodos de recuperación del deportista comúnmente utilizados. El enlace para poder acceder a esta investigación lo dejo adjunto en la descripción del video. Quiero aclarar que a lo largo del apunte y de este video encontrarán un gran número de referencias científicas, las cuales se encuentran debidamente citadas al final del apunte, referencias que mostraré también al final del video y apuntes que adjuntaré en la descripción del video. Bien, sin más que agregar, vamos a iniciar. Vamos a ver entonces los métodos de recuperación del deportista. Vamos a tratar 4 de los más utilizados, analizando la efectividad de cada uno. Bien, si bien existen varios tipos de métodos regenerativos, métodos de recuperación, vamos a intentar explicar cuáles funcionan mejor y cuáles por ahí no. El ejercicio regenerativo es uno de los más conocidos, ¿sí? Este tipo de método de recuperación se ha utilizado durante mucho tiempo al finalizar una sesión de entrenamiento, ¿sí? Más conocido por ahí como un trote suave, una vuelta a la cancha o un pedaleo en un sitio ergómetro, por ahí con el objetivo de lavar el ácido láctico, ¿sí? Limpiar ese ácido láctico que queda como residuo en la musculatura y que en teoría, lavando este ácido láctico, se podría reducir la acidosis, ¿sí? Aumentar el pH y a su vez reducir el TOMS, que es el dolor muscular de aparición tardía, ¿sí? Es el dolor en los músculos, que se produce por lo general cuando hacemos ejercicio de fuerza o ejercicio intenso. Suele aparecer a las 24 horas, 48 horas, suele aparecer este dolor en los músculos, ¿cierto? Que bueno, se ha atribuido a la acumulación de ácido láctico en muchas ocasiones. Bien, bueno, y de esta manera, por supuesto, reduciendo la acidosis y reduciendo el dolor muscular posterior al ejercicio, podría mejorarse el rendimiento en las próximas sesiones. Con ese objetivo, siempre se realizó el ejercicio regenerativo al finalizar una sesión de entrenamiento. Bien, ¿cuál es la realidad? ¿Sí? En base a la evidencia científica. El ácido láctico en realidad es un compuesto que no se encuentra presente en el organismo. ¿Sí? Las investigaciones en bioquímica que se encuentran citadas ahí eh, han demostrado que el ácido láctico es un compuesto que a pH fisiológico no se puede encontrar presente en ningún ser vivo y tampoco en los seres humanos. ¿Sí? Porque se divide inmediatamente en dos compuestos, se disocia. Entonces no podemos hablar de ácido láctico en primer lugar. No está presente en el cuerpo humano. Em, la realidad es que como residuo de la glucólisis anaeróbica, que es la degradación de la glucosa, pero por medios anaeróbicos, ¿sí? En el sarcoplasma, el cuerpo lo que produce no es ácido láctico, sino lactato, ¿sí? Lo que sí se produce y lo que sí estaría bien nombrar es el lactato. Eso se produce en respuesta o como residuo de la glucólisis anaeróbica. ¿Está? A su vez, este lactato, que es producido durante la glucólisis anaeróbica, no reduce el pH, sino que incluso aumenta el pH. Es decir, el lactato no produce acidez, no acidifica la sangre ni los músculos tampoco, sino que incluso, como prueban las investigaciones que están citadas, aumenta el pH, con lo cual alcaliniza el músculo y la sangre también. Por otra parte, bueno, se ha comprobado hace mucho tiempo ya que el lactato no es el responsable del dolor muscular posterior al ejercicio, ¿no es cierto? El responsable del dolor muscular posterior al ejercicio, del DOMS, es la propia ruptura de las fibras musculares durante las contracciones de alta intensidad. ¿Está? Es decir, que no podemos responsabilizar al lactato de esta consecuencia. En ese caso, ¿sí? La producción de lactato no reduce el rendimiento, sino que incluso podríamos considerar que la acumulación de lactato aumenta el rendimiento. De hecho, se ha comprobado que, bueno, aquí no está citado el estudio, pero está la cita de un estudio también. Hay un estudio que ha comprobado que
el consumo de bicarbonato de sodio, por ejemplo, que es sabido que es un antiácido, eh, aumenta el pH, ¿no es cierto? Reduce la acidez y a su vez aumenta la concentración de lactato. Es decir, ¿no es cierto? Para la sorpresa de muchos, el consumo de bicarbonato de sodio aumenta el pH y aumenta la concentración de lactato, lo que demuestra que no, digamos, no existe una relación directamente proporcional, en realidad, entre el consumo de la producción de lactato y la acidosis, ¿no es cierto? Em, por ahí durante mucho tiempo se consideró que el lactato es el responsable de la acidosis porque aumentaba de forma paralela con o sea, directamente, inversamente proporcional, perdón, al pH, ¿no es cierto? Sí es un marcador importante de fatiga, por supuesto el lactato, pero no es el responsable de la acidosis. Bien, ¿qué es lo que reduce entonces el pH y el rendimiento si no es el lactato? La liberación de hidrógeno que se produce durante la ruptura de ATP. Es decir, cuando el ATP se desfosforila, ¿sí? Se divide en ADP y fósforo inorgánico, se libera hidrógeno, ¿sí? Digamos, por la acción de la ATPasa, ¿no es cierto? Más hidrólisis, se libera hidrógeno y el hidrógeno es el que en realidad produce acidosis. Ahí tienen las citas entonces de las investigaciones bioquímicas, la mayoría, que han comprobado esto. Entonces, incluso, si consideráramos que el lactato fuese el responsable de la acidosis metabólica y de la fatiga muscular, incluso si el lactato fuese el responsable, hay que tener en cuenta que todo el lactato del organismo se lava en un máximo de 2 horas posterior al ejercicio. ¿Esto qué significa? Que si yo terminé de entrenar y me quedo sentado haciendo nada, en las próximas 2 horas ya no va a haber más lactato en mi organismo. ¿Sí? Ya va a estar todo lavado el lactato. Eh, digamos que sería innecesario hacer un ejercicio regenerativo para lavar el lactato, si el lactato se va a lavar solo en un máximo de 2 horas. Y sería difícil o casi imposible que una, una siguiente sesión de entrenamiento, ¿sí? Se diera en las próximas 2 horas. Si termina una sesión de entrenamiento, no vas a volver a hacer otra sesión de entrenamiento en las 2 horas siguientes, no tiene sentido. Así que bueno, desde ese punto de vista no tendría sentido tampoco hacer un ejercicio regenerativo posterior a la sesión de entrenamiento para grabar el lactato, ¿no? Y además de eso, el pH, ¿sí? El nivel de acidez de la sangre, vuelve a sus niveles normales en un máximo de 30 minutos posterior al ejercicio, sin que se haga ejercicio regenerativo. Es decir, que el pH se restablece en 30 minutos máximo, independientemente del ejercicio regenerativo que se haga o no se haga. Es decir, que el pH no va a reducir el rendimiento en la siguiente sesión tampoco. ¿Sí? Si en media hora el pH se restablece solo, ¿qué necesidad hay de hacer una actividad regenerativa posterior a la sesión de entrenamiento para restablecer el pH si se va a restablecer solo en media hora? Bien, ¿no es cierto? Entonces, considerando esto, no tendría sentido querer lavar el lactato o recuperar el pH al finalizar una sesión con una actividad regenerativa. ¿Sí? Desde este punto de vista no tendría sentido. Ahora, ¿sirve el ejercicio regenerativo al finalizar una sesión de entrenamiento? ¿Tendría alguna utilidad? ¿Podría mejorar el rendimiento para las próximas sesiones? Si bien no tiene utilidad, no tiene sentido hacerlo, ¿no? Para lavar el lactato o para restablecer el pH, como vimos antes, en algunos casos puede reducir el dolor muscular posterior al ejercicio y permitir una recuperación más rápida de la fuerza, ¿sí? Para las 24 o 48 horas tal vez siguientes. ¿Está? Eso se ha demostrado que parece efectivo para reducir el dolor muscular posterior al ejercicio y recuperar la fuerza, pero no en todos los casos. ¿Sí? Al menos en esta revisión de bibliografía se buscaron varias cantidad de investigaciones. Este, bueno, tengo 3 en contra y 2 a favor. ¿Sí? Tengo más evidencia en contra que a favor de la actividad regenerativa al finalizar una sesión para poder mejorar el rendimiento en la sesión siguiente, ¿no es cierto? Así que bueno, es controvertida la cuestión.
En todo caso, lo que se podría hacer es probar con el deportista que estamos entrenando, ¿sí? Y ver si funciona o no funciona la actividad regenerativa al finalizar una sesión de entrenamiento. Bien, ¿qué hay entonces de las pausas interseries durante las actividades de alta intensidad? Es decir, cuando se hacen ejercicios de alta intensidad, se hace siempre intervalado. En las pausas entre las series de ejercicio de alta intensidad, ¿conviene quedarse quieto o conviene moverse? ¿Sí? ¿Conviene realizar una pausa activa o una pausa pasiva? ¿Qué podría funcionar mejor? Y acá veamos qué nos dicen las referencias, ¿sí? Las evidencias científicas acerca del tema. Algunos encuentran mejoras en el rendimiento cuando durante las pausas se hace una actividad, este, una pausa activa, digamos, y un ejercicio regenerativo durante la pausa puede mejorar el rendimiento en algunos casos y en otros casos no. ¿Sí? Ahora, ¿por qué estos resultados controvertidos? Porque según autores que han estudiado, digamos, han hecho una revisión de bibliografía importante y profunda acerca del tema, la efectividad o no de la pausa activa versus pausa pasiva, ¿no es cierto? Depende del tiempo de duración de la pausa. Depende de qué tan larga sea la pausa. En general, las investigaciones llegaron a la conclusión de que la pausa, y si la pausa interserie, si la pausa entre una serie de alta intensidad y la siguiente es superior a 5 minutos, una pausa bastante larga, conviene utilizar una pausa activa. ¿Sí? Eso va a mejorar el rendimiento en la serie siguiente. Pero si la pausa es menor a 45 segundos, no conviene moverse. ¿Ah? Conviene esperar sentado, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué tal si la pausa dura entre 5 minutos y 45 segundos? Bueno, en ese caso, lo ideal es probar. ¿Sí? Probar a ver qué funciona mejor con el deportista, ¿sí? En cuestión, el deportista que se está entrenando. Porque la verdad que ahí, bueno, la evidencia científica es controvertida. Algunos encuentran mejoras, otros no, con lo cual apelamos al principio de individualidad, ¿cierto? Probemos con el deportista a ver qué es lo que funciona mejor. Em, si bien parece larga una pausa de 5 minutos, ¿sí? O una pausa mayor a 5 minutos, este, para considerar una actividad regenerativa, ¿no es cierto? En una siguiente serie, más que en una siguiente serie, yo diría que podría ser en una siguiente competencia, por ejemplo, ¿no? Pasa muchas veces que cuando se realizan eh, torneos en los que hay varios partidos en un mismo día, a veces tocan un partido y a los 15, 20 minutos, media hora toca otro partido, o a la hora toca otro partido, y entre eso tenemos 30 minutos, 60 minutos de intervalo entre una actividad y la otra. En esos casos conviene hacer una actividad regenerativa entre una y otra, ¿cierto? Bien, hablemos ahora de la crioterapia de inmersión. Sí, aclaro que es de inmersión porque tengo que hundir los miembros en agua fría, ¿no? Bien, ¿cuál es el efecto que provoca la crioterapia de inmersión? Provoca vasoconstricción, ¿sí? Con lo cual evita la inflamación consecuente de los microdesgarros musculares. Es decir, yo entrené, rompí fibras musculares contrayendo los músculos a alta intensidad, ¿no es cierto? Sabemos que el principal detonante del dolor muscular posterior al ejercicio, el de aparición tardía, ¿no es cierto? Dolor muscular de aparición tardía, es el ejercicio excéntrico, y las contracciones intensas excéntricas son las que más dañan los músculos y que por lo tanto que más provocan dolor muscular de aparición tardía, ¿no? A las 24 y 48 horas posteriores al finalizado el entrenamiento. Eh, lo que tiene por ahí la crioterapia, y al terminar el entrenamiento, nosotros metemos el miembro entrenado en un agua que está fría, y esta temperatura baja provoca vasoconstricción, ¿sí? Según la evidencia científica, provoca vasoconstricción en los vasos sanguíneos que se encuentran en dicha zona, en la zona que sumergemos en el agua, ¿no? Que estamos sumergiendo en el agua. Con lo cual, al provocarse vasoconstricción, se evita la inflamación. Sí, porque si no circula sangre, no llegan los factores proinflamatorios y evitamos que la zona se inflame. Si evitamos la inflamación, evitamos también el dolor. Y al evitar el dolor, este, ¿cómo es? Permitimos que se recupere más rápidamente la fuerza. ¿Sí?
Eh, es decir, se sabe que la inflamación en respuesta al entrenamiento intenso, y esa inflamación puede durar hasta casi una semana. Y por lo menos un mínimo de 3 días se ha comprobado que se mantiene inflamado un músculo después de un entrenamiento físico exigente, ¿no? Bueno, entonces esta crioterapia se ha probado que reduce el dolor muscular de aparición tardía y el dolor muscular posterior al ejercicio a las 24 y 48 horas. ¿Sí? Es decir, que supongamos que hoy es lunes, yo entreno, terminé de entrenar y entreno miembros inferiores y sumerjo los miembros inferiores en agua fría, ¿sí? Para aplicar la crioterapia de inmersión. El martes y el miércoles no voy a tener tanto dolor muscular, ¿sí? Como lo tendría si no hubiese aplicado la crioterapia. ¿Sí? Y como no voy a tener tanto dolor muscular, voy a tener más fuerza. Sí, es sabido que el dolor muscular inhibe la fuerza. Si bien aquí no está en la cita, la referencia a la evidencia científica sobre eso, bueno, la tengo. Ahí está, y aparte es una cuestión sabida, cuando duele un músculo no se puede generar fuerza porque el sistema nervioso inhibe la generación de impulsos nerviosos en dicho músculo. Entonces, bueno, un efecto beneficioso importante de la crioterapia de inmersión, probado, ¿no es cierto?, sin controversias acerca del tema, la crioterapia reduce el dolor muscular de aparición tardía a las 24 y 48 horas posteriores al ejercicio. Y de esta manera, bueno, permite recuperar la fuerza, ¿cierto? ¿Sí? Si el músculo no duele, entonces puede generar fuerza sin problema. Por otra parte, con respecto a la crioterapia de inmersión, se recomienda que se aplique esta de 10 a 20 minutos, ¿sí? En un agua que esté a 10 a 15 grados. Por supuesto, acá hay que considerar, ¿sí? Nuevamente el principio de individualidad. Si, bueno, estamos hablando de una persona principiante que no ha realizado crioterapia anteriormente, por ahí el agua fría puede ser un poco incómodo y podría comenzarse, ¿no? Con, no sé, 5 minutos, o hacerse de manera intermitente, ingresando y saliendo del agua para que pueda ser tolerable, ¿no es cierto?, la aplicación de este método y no pasa a ser una tortura. Pero en general la efectividad del método se comprobó con tiempos de 10 a 20 minutos y la temperatura del agua de 10 a 15 grados. Se ha probado que no tiene el mismo efecto aplicar crioterapia de inmersión que crioterapia local, es decir, poner un hielo sobre el músculo que ha sido entrenado. Esto parece que no funciona. Lo que sí funciona es la inmersión, es decir, sumergir el miembro en el agua fría. Y no ponerle hielo arriba, sino sumergir el miembro en agua fría. Bien, hablemos de los estiramientos ahora. Este es un punto interesante. Realizar los estiramientos al final de una sesión de entrenamiento se ha probado que puede reducir transitoriamente el dolor muscular. Transitoriamente. ¿Esto qué significa? Y cuando hablamos de esto, no hablamos de que produce un efecto local, ¿sí? No produce un efecto analgésico local. Acá el efecto que produce el estiramiento se lo conoce como efecto hipoalgésico del estiramiento. ¿Está? ¿Qué pasa? Vos terminaste de hacer un ejercicio o incluso si tenés dolor en cualquier parte de tu cuerpo, vos realizás estiramientos de grandes grupos musculares, se ha comprobado con los isquiotibiales, se ha comprobado con los erectores lumbares, se los estira y se produce un efecto analgésico a nivel global de todo el organismo. Todo el cuerpo reduce su umbral de dolor. ¿Sí? Se ha probado esto de modo que estirando los isquiotibiales se ha comprobado que se reduce el dolor a la palpación, por ejemplo, en el trapecio, el músculo macetero, es decir, en músculos que están alejados de la zona. ¿Sí? Es decir, que el efecto no es netamente local, sino global. Pareciera que el estiramiento de grandes grupos musculares produce un efecto analgésico este, sobre el sistema nervioso en general, ¿cierto? A su vez, se comprobó que este efecto analgésico es más intenso en la zona local que en la zona global o general, ¿no es cierto? Es decir, que si yo estiro isquiotibiales, se va a reducir la sensibilidad al dolor en los isquiotibiales y no tanto tal vez en el trapecio, por ejemplo, ¿no? Ahora,
Cabe aclarar lo siguiente. Los estiramientos reducen transitoriamente el dolor muscular durante minutos u horas, no más que eso. ¿Sí? Algunos minutos o algunas horas podría ser máximo y no más que eso. ¿Sí? No reduce el dolor muscular de aparición tardía. ¿Esto qué significa? Que si yo hoy lunes entrené y estiré, ¿sí? Después de haber terminado el entrenamiento, a las 24 y 48 horas, es decir, el martes y el miércoles, a mí los músculos me van a doler igual. Me van a doler lo mismo. ¿Sí? Haya estirado o no haya estirado, me va a doler igual. Porque el efecto analgésico del estiramiento es transitorio, es agudo, momentáneo. ¿Está? Es como tomarse una pastilla analgésica y el dolor baja, pero después vuelve otra vez. Estamos, me interesa que se quede claro esto. El estiramiento en sí no reduce el dolor muscular para la próxima sesión, lo reduce momentáneamente. Eso tiene que quedar claro. Hay muchas investigaciones que están citadas ahí, ¿no? Que demuestran esto. Tampoco el estiramiento posterior a una sesión de entrenamiento, ¿sí? Tampoco permite recuperar la fuerza. Es decir, que no vas a recuperar el rendimiento para la próxima sesión de entrenamiento porque estiraste la sesión anterior. No. El estiramiento no sirve para eso. ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio del estiramiento? ¿Para qué me sirve? Para mejorar el rango de movimiento, la flexibilidad, ¿no es cierto? La movilidad articular, por supuesto. Y como vimos ahí al principio, por ahí para lograr una reducción transitoria, momentánea del dolor global en todo el organismo. ¿Está? Pero para la siguiente sesión no va a permitir una mejora. Ahora, eh, parece ser, según otras investigaciones que no están citadas acá para no generar demasiada confusión ya, según otras investigaciones sí se pudo comprobar que realizar estiramientos, ¿sí? Sesiones de estiramiento a largo plazo parece reducir el dolor muscular en general. ¿Sí? Pero no estamos hablando de hacer un estiramiento al finalizar una sesión, sino de entrenar la flexibilidad en una sesión de entrenamiento específica, ¿sí? O sea, dedicar a una sesión a entrenar específicamente la flexibilidad. Y hacer esto, digamos, de forma crónica, 2 o 3 veces por semana, este entrenamiento de la flexibilidad, parece reducir de forma crónica también la sensibilidad al dolor. Eso es un buen efecto, un efecto bastante beneficioso, ¿no? Del estiramiento. Bien, además de eso, los estiramientos ha comprobado que no permiten prevenir las lesiones. ¿Está? Es decir, estirar posterior a la finalización de una sesión de entrenamiento no previene lesiones. ¿Está? Ahora, realizar sesiones de estiramiento durante semanas, meses y demás va a permitir mejorar la flexibilidad y la elasticidad de los músculos, con lo cual obviamente va a permitir prevenir desgarros musculares, por ejemplo, ¿sí? O distensiones, ya que el músculo tiene más flexibilidad. Se puede estirar mucho más antes de llegar al desgarro. O sea, en ese sentido, obviamente que previene lesiones, pero no previene lesiones realizar un estiramiento al finalizar una sesión de entrenamiento. Eso no funciona. ¿Sí? Deberíamos dedicar una sesión específica a estirar, más bien. Bien. Y finalmente, el último método de recuperación, el masaje. Este método, si se realiza inmediatamente después de finalizada la sesión del entrenamiento, permite reducir el edema muscular, ¿sí? Que es consecuente de los microdesgarros musculares. Es decir, terminaste de entrenar, se te hace un masaje y este masaje va a permitir por ahí reducir la inflamación de los músculos, inflamación que se produce por los microdesgarros musculares. ¿Está? Em, de esta manera se reduce, por supuesto, el dolor muscular de aparición tardía y además de eso permite recuperar la fuerza al día siguiente, a los 2 días siguientes y a los 3 días siguientes, ¿sí? 24, 48 horas y 72 horas posterior a la sesión de entrenamiento. Es decir, que es muy efectivo la aplicación del masaje, muy buenos resultados y muy efectivo para reducir el dolor muscular de aparición tardía y recuperar la fuerza para la próxima sesión de entrenamiento. Por otra parte, una investigación interesante acá ha comprobado que em, el masaje parece ser más beneficioso todavía cuando se realiza
justo antes de realizar la próxima sesión de entrenamiento, ¿sí? Más que cuando se realiza inmediatamente después de la sesión. Es decir, vamos a ponerle ejemplos. De nuevo, yo entrené hoy lunes y al finalizar la sesión de entrenamiento del lunes me hacen masaje. Por el miércoles voy a estar más recuperado. Si voy a entrenar de nuevo para el miércoles, voy a estar más recuperado. Voy a tener menos dolor y voy a tener más fuerza. Ahora, mejor todavía sería que si yo entrené hoy lunes, me hagan el masaje el miércoles antes de hacer la segunda sesión de entrenamiento. Ahí se producen mejores beneficios todavía, ¿sí? Esta es la conclusión a la que llegó por ahí esta investigación. Bueno, finalmente el tiempo recomendado de masaje, ¿sí? Es de 5 a 12 minutos, ya que se ha comprobado que más de 12 minutos no mejora, o sea, no produce beneficios más significativos que cuando se realiza un masaje de un tiempo más corto, ¿no? Se han encontrado mejoras con masajes hechos con la mano, digamos, ¿no? Y con el rodillo también. Em, Finalmente, y antes de terminar, quiero agregar algo que recordé ahora, por ahí, con respecto a la crioterapia de inmersión. La única contra por ahí que se ha encontrado acerca de la crioterapia de inmersión es que en algunos casos, cuando se aplica crioterapia de inmersión al finalizar una sesión de entrenamiento, em, se reduce el efecto hipertrófico del entrenamiento sobre los músculos. ¿Sí? Es decir, aplicar frío sobre los músculos reduce el aumento de la masa muscular consecuente al entrenamiento, ¿no? O en respuesta al entrenamiento. En algunos casos, no en todos. Así que bueno, eso está igual aclarado en alguna de las investigaciones que se citó acerca de crioterapia. Bien, paso entonces a mostrar referencias bibliográficas. Dejo un momento para que aquellos que quieran ingresar o leer alguna de estas investigaciones lo pueda hacer sin problema. A su vez, vuelvo a recordar que el apunte con todo el material, digamos, este PowerPoint, con todo este material y todas estas referencias bibliográficas va a estar adjuntado, ¿sí? Como enlace en la descripción del video. Este, y adjunto también en la descripción del video el paper, la revisión de bibliografía, bueno, hecha por mí mismo, digamos, donde está la información un poco más explayada, ¿no es cierto? Aquí está un poco más sintetizada, ya que este PowerPoint se utilizó para la exposición en el marco de la jornada de investigación del Instituto Montoya. Bien, muchas gracias. Eso es todo.